A nombre de la Agrupación de Profesionales en Medicina de Laboratorio, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy el doctor Arturo Terrés y en esta ocasión les presentaré la conferencia que hemos denominado Homo longevus, marcadores biológicos de envejecimiento, cronobiología cibernética. En el año de 2005, publicamos en la Revista Mexicana de Patología Clínica un trabajo que intitulamos Homo longevus, el paradigma del envejecimiento sano, en el cual de alguna manera planteamos la siguiente pregunta: ¿qué edad tienes? ¿La que tú crees que tienes? ¿La que los demás creen que tienes? ¿La que realmente tienes? Han pasado 20 años desde nuestra publicación en la Revista Mexicana de Patología Clínica, en la que tres grandes cambios se han presentado: una transición demográfica, una transición epidemiológica y una transición tecnológica. En la primera observamos el aumento de la expectativa de vida y de la población de la tercera edad. En la segunda hemos encontrado una mejor comprensión de los mecanismos del envejecimiento y la fisiopatología de las enfermedades crónico-degenerativas. En la transición tecnológica del siglo XXI hemos observado y formado parte del desarrollo de la automatización, informática, robótica, cibernética e inteligencia artificial, lo que en suma ha tenido un gran impacto en medicina de laboratorio. El envejecimiento es un fenómeno universal que afecta a todos los seres vivos y que se manifiesta en todos los aparatos y sistemas del organismo a través de una serie de eventos secuenciales en cascada. Se trata de un fenómeno progresivo e irreversible que se inicia a nivel celular por la suma de factores intrínsecos y extrínsecos que finalmente afecta todas las estructuras y procesos del sistema en conjunto. El proceso es lento, silencioso y progresivo durante mucho tiempo, hasta cierto punto en el que se manifiesta a través de una serie de síntomas y signos que pueden ser medidos en los laboratorios y gabinetes con lo que ahora denominamos marcadores biológicos de envejecimiento. En la medicina de laboratorio en el siglo XXI hemos observado un gran desarrollo de la cibernética y actualmente de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad de un sistema informático para aprender, pensar, tomar decisiones y ejecutar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. La inteligencia artificial permite a las computadoras imitar funciones cognitivas como son comprender información, razonar en situaciones complejas y llegar a conclusiones. La inteligencia artificial se utiliza en medicina de laboratorio para mejorar la confiabilidad diagnóstica, eficientar y agilizar y mejorar los procesos, así como para ayudar en la toma de decisiones clínicas con base en los resultados obtenidos. La inteligencia artificial puede ayudar a los médicos en varios niveles. Investigación: puede ayudar a analizar grandes cantidades de datos y descubrir nuevas formas de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. En el diagnóstico, puede analizar grandes cantidades de datos y comparar con casos similares en su base. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar patrones y tendencias que los médicos humanos podrían pasar por alto. Tratamiento: puede ayudar a desarrollar planes personalizados para cada paciente
al analizar los datos de su historial médico, incluyendo la información genética y los resultados de las pruebas diagnósticas. Monitoreo del paciente. Puede vigilarlos en tiempo real y alertar al personal médico si hay signos de una complicación o si el paciente necesita de atención adicional. En el laboratorio clínico, puede automatizar tareas repetitivas y administrativas. En el control de calidad, es de gran ayuda tanto en el programa interno de control de calidad como en la evaluación externa de la calidad, lo cual ya es una realidad en Qualitat a través del sistema que denominamos QC Process. La fortaleza de la cibernética y de la inteligencia artificial radica en su capacidad de manejar lo que ahora llamamos Big Data. Big Data es el conjunto de grandes datos que superan la capacidad de procesamiento de los sistemas de información tradicional. Dentro de sus características está su gran volumen, su gran diversidad, su alta velocidad y su confiabilidad. Las fuentes de ellos son redes sociales, dispositivos móviles, dispositivos y sensores, transacciones financieros y en el caso de la medicina, por supuesto, los registros médicos en expedientes y archivos de laboratorios y gabinetes. Las aplicaciones de las Big Data son infinitas, ya que pueden ser utilizadas en la inteligencia empresarial, el análisis de mercado, la seguridad cibernética y en el caso de medicina, salud pública e investigación científica. La interacción de la cibernética con la cronobiología y la cronobiomedicina puede beneficiar al hombre de manera indudable. El advenimiento de la cibernética y de la inteligencia artificial con programas adecuados para explotar las bases de datos que denominamos Big Data permitirá estimar de manera automática la edad biológica de cada individuo. En el caso de la cronobiomedicina, podemos vaticinar que la confiabilidad y la aplicabilidad de las variables estudiadas en los laboratorios clínicos contribuirán al cuidado de la salud y a organizar programas de medicina preventiva más eficaces y más económicos que los que actualmente empleamos. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a salud como el equilibrio óptimo desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Todos ellos, en cierta manera, pueden ser medidos aplicando cibernética e inteligencia artificial. Además de la edad cronológica que está determinada por nuestra fecha de nacimiento, los seres humanos tenemos una edad biológica que está determinada por nuestro estado de salud. Para poder evaluar la edad biológica, necesitamos contar con una serie de marcadores que se pueden agrupar dentro de los antropométricos, bioquímicos, fisiológicos y psicológicos. Para que una prueba de laboratorio sea considerada como un marcador biológico, debe de cumplir cuando menos 5 requisitos: que sean confiables, estandarizadas, no invasivas, automatizadas y económicas. Además de ello, los marcadores biológicos deben cumplir requisitos de calidad, los cuales se pueden definir conforme a la
Organización Internacional de Estándares, como la capacidad de satisfacer necesidades específicas e implícitas. Desde el punto de vista médico, la mejor definición es brindar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo y al mejor costo. Y desde la perspectiva del laboratorio clínico, tenemos que para que sea de calidad hay que hacer la prueba correcta al paciente indicado en el momento justo, con el mejor método, con resultados confiables y con el mejor costo en tiempo, dinero y esfuerzo, que en resumen significa efectividad, eficiencia y eficacia. En medicina, las pruebas de laboratorio son útiles en tres momentos: antes, durante y después de la enfermedad. Antes de la enfermedad, son útiles para evaluar el estado de salud de un individuo, para conocer el riesgo o susceptibilidad de padecer una enfermedad y actualmente para calcular la edad biológica de una persona. Durante la enfermedad, las pruebas de laboratorio son útiles para conocer la causa, para conocer la extensión del daño y el impacto, para conocer la respuesta del organismo contra la enfermedad y para vigilar la efectividad del tratamiento. Después de la enfermedad, las pruebas son útiles para evaluar el grado de recuperación, vigilar la rehabilitación y evitar las recaídas. Ya desde el siglo XIX, el doctor José Terrés, precursor de la medicina de laboratorio mexicana, nos decía en sus múltiples publicaciones que la clínica sospecha, los gabinetes apoyan y el laboratorio determina. El mismo doctor José Terrés, en el año de 1893, publicó los primeros marcadores biológicos de envejecimiento al publicar los marcadores antropométricos de los mexicanos de ambos sexos de 0 a 70 años de edad en términos de peso contra la edad y talla conforme a la edad. En este cuadro presentamos tres gráficos para ilustrar tres marcadores fisiológicos: la visión, la audición y la presión sanguínea, evaluando la visión cercana o presbicia en centímetros, la pérdida de la audición en decibeles y la presión sanguínea en milímetros de mercurio. Para distinguir entre lo normal y lo patológico, el estado de salud o de enfermedad, no solo basta hablar de cifras normales como ocurría en el pasado. Desde 1979, la Federación Internacional de Química Clínica publicó los criterios para lo que ahora llamamos los límites de referencia. Statland publicó una obra fundamental en el año de 1983, presentando lo que él llama niveles de decisión clínica. Años después, hemos comprendido la importancia de la variabilidad biológica a partir de los estudios de cronobiología de Halbert en 1991. La curva de Gauss es la piedra angular en el establecimiento de los límites de referencia para determinar la normalidad, la cual
se considera dentro de una cobertura de más menos 2 desviaciones estándar, lo que equivale al 95.5% de los datos. En este cuadro presentamos 4 tablas y gráficos de los métodos para establecer lo normal y lo patológico, incluyendo la curva de Gauss, biológica y analítica en el cuadro superior izquierdo. Las tablas para determinar la sigmometría sobre la base del coeficiente de variación analítico, la cual va a considerar desde 6 sigma con un coeficiente de variación de 3.2 hasta 1 sigma con 18.5, considerando el rango de normalidad en 4 sigma con un coeficiente de variación de 4.7%. En la tabla inferior izquierda tenemos los criterios de Statland para establecer los niveles de decisión clínica de la glicemia, yendo desde la hipoglicemia a menos de 50 miligramos por decilitro hasta la hiperglicemia severa con más de 200, considerando un rango de normalidad entre 50 y 120 como euglicemia. En el cuadro inferior derecho mostramos una curva en la cual incluimos los valores normales en la tendencia central, los niveles de decisión de color azul, los valores críticos en la letra C de color guinda y finalmente los valores aberrantes que se encuentran por fuera de esta curva. Observamos con mayor detalle los niveles de decisión clínica de Statland para la glucosa, con 5 niveles: hipoglicemia, euglicemia, hiperglicemia leve, hiperglicemia moderada e hiperglicemia severa. En el laboratorio clínico tenemos 2 grandes grupos de pruebas, las de medición directa y las de medición indirecta, de manera que los de medición indirecta también son llamados índices. Los ejemplos son múltiples: en gasometría, fórmula roja, electrolitos, osmolalidad, pruebas de función tiroidea, pruebas de función hepática y lípidos totales. La evaluación de la edad biológica es entonces una medición indirecta que se va a llevar a cabo sobre la base de las pruebas de medición directa. Para el cálculo de la edad biológica podemos echar mano de la ecuación de la recta para calcular la regresión lineal y el coeficiente de correlación. De esta manera podremos obtener las variables dependientes que se modifican con la edad y las variables independientes que no sufren cambio alguno. De esta manera podemos obtener algunas evidencias de marcadores directos, como es el caso del antígeno específico de la próstata, que se incrementa conforme a la década de vida. La curva de hematocrito en sexo masculino y femenino en población mexicana son diferentes desde la perspectiva del porcentaje de pacientes
que tienen más del 50% de hematocrito en el sexo masculino que en el sexo femenino con más del 47%, como se muestra en la gráfica. Un buen ejemplo de marcador inverso es la densitometría ósea, en la que vemos una disminución del T-score y del Z-score dependiendo de la edad, lo cual revela la cantidad de calcio medido en gramos por centímetro cuadrado. La cronobiología es la ciencia que se basa en la medición, cuantificación e interpretación de los fenómenos biológicos y de sus interacciones por medio de la determinación estadística de la estructura temporal de cada organismo, de tal suerte que se logra la determinación de sus parámetros y componentes rítmicos. La cronobiología fue descrita por Franz Halsberg en la Universidad de Minnesota. El objetivo fundamental de esta disciplina es la de cuantificar la variabilidad biológica de los fenómenos cíclicos y rítmicos. La aplicación y desarrollo de los estudios cronobiológicos en el ser humano constituyen la base de la cronobiomedicina. La base de la ritmometría es medir todo lo que varía a lo largo del tiempo, empezando por los signos vitales. Los ritmos biológicos están presentes en todos los organismos. Podemos encontrar evidencia de la ritmicidad biológica en la naturaleza. La luz y la oscuridad afectan de manera directa la conducta de las plantas, de los insectos, de las aves y de los mamíferos. Los ritmos biológicos son esenciales para asegurar la capacidad adaptativa de los organismos hacia el medio externo. Existen 7 tipos de biorritmos, incluyendo los ritmos circadianos, infradianos, ultradianos, circaseptanos, circatrigentano, circanual y el biorritmo o ciclo vital, que incluye todas las variaciones que se observan a lo largo de todas las etapas de la vida. El ciclo vital es una secuencia de eventos programados que incluye 2 componentes, crecimiento y desarrollo, 3 manifestaciones, biopsicosocial, y 5 etapas, infancia, adolescencia, juventud, adulto y senilidad. Tenemos que darnos cuenta de que el envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento es un proceso natural. En el año de 1999 publicamos un trabajo intitulado Glicemia, límites de referencia biocronológicos y niveles de decisión clínica en población mexicana. La metodología que seguimos en ese trabajo es presentada en este cuadro. Partimos de la selección retrospectiva posteriori de una base de datos con más de 2,000 resultados de pacientes de ambos sexos. Hicimos un muestreo sistemático y un tratamiento estadístico paramétrico y no paramétrico para poder detectar y eliminar los aberrantes. Sobre esta base establecimos los límites de referencia para ambos sexos
graficándolos y tabulándolos por décadas de vida para finalmente hacer la correlación de las pruebas, la interpretación clínica y físico-patológica. Utilizamos los niveles de decisión clínica publicados por Statland en 1983 y que ya fueron presentados previamente en esta conferencia. En una base de 161.623 determinaciones de glicemia, tuvimos 90.276 del sexo femenino. En este cuadro presentamos los histogramas de ambos sexos medidos en miligramos por decilitro. En este cuadro presentamos la tabla de los niveles de decisión clínica en sexo femenino, en pacientes de menos de 1 a más de 71 años de edad. Al analizar la distribución porcentual de resultados en la tabla que se encuentra en la base de este cuadro, podemos observar cómo se reduce la presencia de la euglicemia a lo largo de la vida conforme se van presentando los niveles anormales. La conclusión más importante de nuestro trabajo es que la hiperglicemia de más de 120 miligramos por decilitro es un problema que depende de la edad y del sexo, como se muestra en el gráfico. Además de utilizar los gráficos de cronobiología, es conveniente establecer los niveles de decisión clínica conforme a tablas de 9 campos, como se muestra en este cuadro. Con lo cual se puede establecer claramente la situación individual de cada paciente en la zona 1, que es en los sanos, la de prediabetes y la de diabetes. Este tipo de tablas tiene una sensibilidad y especificidad del 91 y el 62% en población mexicana. En este cuadro presentamos la tabla de los 9 campos, además de los gráficos de cronobiología de la glucosa basal en ayuno y de la hemoglobina glicada a lo largo de las décadas de la vida. Bien existe una tabla de 9 campos para la evaluación del riesgo coronario sobre la base de la correlación de triglicéridos y colesterol. Esta tabla de 9 campos también se utiliza para calcular los índices de riesgo aterogénico. En el año de 2001 publicamos un trabajo intitulado El laboratorio clínico y la evaluación del riesgo coronario en la Revista Médica del Seguro Social. En ese trabajo publicamos los resultados desde la perspectiva cronobiológica para colesterol total, triglicéridos, colesterol de alta y baja densidad, además de los índices correspondientes a ello. Al graficar las tablas, encontramos que el colesterol se encuentra más elevado en las mujeres que en los hombres a partir de los 50 años, y que los triglicéridos se encuentran con mayor intensidad y frecuencia en los hombres que en las mujeres a lo largo de toda la vida. Se ha planteado la posibilidad de que exista un marcapaso de envejecimiento a nivel hipotalámico.
donde se producen los factores liberadores de las hormonas a nivel hipofisiario, llegando entonces a los órganos efectores para producir una somatopausia, menopausia, andropausia y adrenopausia. De tal manera que la somatopausia depende del hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, con marcadores como son la hormona de crecimiento, la melatonina y la serotonina. La adrenopausia depende de la actividad de las glándulas suprarrenales, de donde vienen la dehidroepiandrosterona y la fracción sulfatada. La menopausia depende de la actividad del ovario a nivel de estrógenos y progesterona, mientras que la andropausia depende de las glándulas a nivel testicular y próstata, en donde los marcadores serían la testosterona y el antígeno específico de la próstata. En el año de 1998 publicamos el artículo intitulado Influencia de la edad en los valores de referencia del antígeno específico de la próstata en población mexicana. En este trabajo encontramos que el PSA depende de la edad, ya que el porcentaje de casos con más de 4 nanogramos por mililitro se incrementa de manera lineal en las décadas de la vida. Al establecer los valores de referencia cronobiológicos en los que el límite es 1 nanogramo por década de vida, encontramos que su utilización en lugar de el límite tradicional de 4 nanogramos nos da una mayor especificidad en las personas de más de 60 años y una mayor sensibilidad en las personas de menos de 50. El estudio se hizo en un total de 2.599 pacientes de menos de 30 y más de 80 años de edad. Establecimos 5 grupos dependiendo de los niveles de 0 a 4, de 4 a 10, de 10 a 30, de 30 a 100 y de más de 100 nanogramos por mililitro. Al graficar los 5 niveles a lo largo de la vida, pudimos observar cómo disminuye el porcentaje de casos del nivel 1, que equivale al de los sanos, conforme aumenta las décadas de la vida, ya que para esas fechas se presentan los casos de hiperplasia, carcinoma in situ, carcinoma invasor y carcinoma metastásico. A continuación, llevamos a cabo otro estudio que denominamos marcadores biológicos de envejecimiento en el hombre mexicano, en el que estudiamos 13.114 determinaciones de antígeno específico de la próstata y las correlacionamos con determinaciones de fosfatasa ácida prostática, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, testosterona, dehidroepiandrosterona, folículo estimulante, hormona estimulante tiroides y 2 índices heterogénico y de adrenopausia. Encontramos que el PSA predomina en personas de mayor de 70 años, al igual que la fosfatasa ácida y el ácido úrico. Colesterol y triglicéridos predominaron en personas de 40 a 50 años. La testosterona predomina en personas de 30 a 40 años, mientras que la dehidroepiandrosterona se encuentra en personas de menos de 30 años. La hormona folículo estimulante muestra los mayores incrementos en personas de 50 a 60, mientras que la TSH se presenta sobre todo en personas de más de 70 años. En este cuadro presentamos los gráficos con la información del antígeno específico de la próstata y la fosfatasa ácida
de la correlación del PSA con colesterol total y triglicéridos, la correlación de la elevación del PSA con el ácido úrico, la hormona folículo estimulante y la hormona estimulante del tiroides, y finalmente la correlación del incremento del antígeno de la próstata con la caída de la dehidroepiandrosterona y de la testosterona. La base de datos obtenida nos permitió establecer los niveles de decisión clínica en la evaluación del riesgo de cáncer de próstata en los niveles por decenio de vida para PSA, testosterona, dehidroepiandrosterona y el índice adrenogénico testosterona DA. Sobre la base de los niveles de decisión clínica, pudimos hacer la siguiente gráfica, en la que encontramos la elevación del antígeno específico de la próstata de personas de menos de 30, más de 70, y su correlación con el índice testosterona DEA, en donde vemos una primera curva de elevación en la etapa testicular y una segunda etapa más importante en la etapa suprarrenal, lo cual dio una correlación de 0.93. Pasando al sexo femenino, nos preguntamos, ¿cuáles son los marcadores biológicos del ciclo menstrual? ¿Cómo operan durante el climaterio y la menopausia? ¿Hasta dónde podemos integrarlos a lo largo de todo el ciclo vital? Es ampliamente conocido que el ciclo menstrual consta de dos etapas. La primera, denominada fase estrogénica, proliferativa y folicular, y la segunda, la fase progestacional, secretora y lútea. Para establecer los niveles hormonales en mujeres mexicanas, estudiamos una base de datos de 38.912 mujeres de menos de 10 a más de 70 años. En este estudio evaluamos los niveles de testosterona, prolactina, progesterona, estradiol, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y hormona estimulante de tiroides, encontrando que la testosterona predomina en pacientes de 11 a 20 años, la prolactina y la progesterona en mujeres de 21 a 30 años, el estradiol de 31 a 40, mientras que la folículo estimulante y la luteinizante se encuentran en pico máximo entre los 50 y 60 años y que la hormona estimulante de tiroides se encuentra en pacientes de más de 60 años. Al graficar los resultados de las tablas, pudimos observar el comportamiento de la testosterona y el estradiol en el primer gráfico, de prolactina y progesterona en el segundo, de los factores hipofisiarios TSH, LH y FSH en la tercera gráfica, viendo cómo se incrementan en las edades avanzadas. Al reunir todas las gráficas de todos los factores, obtuvimos la tabla, la imagen que presentamos en el cuarto cuadro. Sobre la base de estos estudios, podemos concluir que los límites de referencia estratificados por edad, raza, cultura y geografía son marcadores biológicos que permiten estimar la edad biológica de cada individuo.
Los marcadores biológicos permiten también establecer niveles de decisión clínica con mejores características de sensibilidad y especificidad diagnóstica. En el umbral del nuevo siglo, la medicina de laboratorio abre las puertas a la cronobiología cibernética, un nuevo enfoque en la comprensión del proceso de salud y enfermedad. El concepto tradicional de cifras normales queda en entredicho sobre la base de los estudios y resultados, lo que en el siglo XXI nos lleva al umbral de la cronobiomedicina. Desde el punto de vista de la medicina clínica, debemos reconocer que el envejecimiento sano es una estrategia para llegar a la vejez saludable. Se trata de un proceso natural, un síndrome irremediablemente irreversible que puede ser medido confiablemente y que puede ser de mejor calidad. En nuestro ya mencionado estudio sobre Homo longevus, hicimos unos cuadros, tablas, que presentaron los cambios observados en el percentil 50 de diversos marcadores biológicos en población mexicana durante la madurez y la senectud en relación con las mujeres de menos de 30 años. Podemos observar que existen los que se incrementan de manera significativa, los que no se modifican y los que disminuyen. Recomendamos accesar la bibliografía en Internet para consultar las tablas. Cuadro 5 representa los cambios observados en el sexo masculino. Lograr un envejecimiento saludable requiere una combinación de hábitos y estilo de vida que promuevan la salud física, mental y emocional, incluyendo en la salud física la actividad física regular, la dieta equilibrada, sueño adecuado, control del peso y revisiones médicas regulares. En el ámbito o en la esfera de la salud mental, es importante el ejercicio a través de lectura, crucigramas y desarrollo de nuevas habilidades. Una red social activa de amigos, familia, voluntariado. El manejo del estrés, donde podemos utilizar meditación, yoga, terapia. Actividades recreativas, pasatiempos y hobbies. Aceptación y adaptación a los cambios que ahora conocemos como resiliencia. En la salud emocional destaca la autoestima positiva, aceptar y valorarse a sí mismo, las relaciones saludables, comunicación efectiva y respeto, emociones positivas, gratitud, amor, alegría, perdón, reconciliación y conexión con la naturaleza. Existen dos grupos de recomendaciones: hábitos saludables y prevención de enfermedades. Dentro de los hábitos saludables está no fumar, consumo moderado de alcohol, evitar el estrés crónico, mantener una rutina diaria y aprender a decir no y establecer límites. En la prevención de enfermedades, la vacunación contra enfermedades prevenibles, la detección temprana de enfermedades crónicas, el control del colesterol y la presión arterial, la prevención de caídas y lesiones y la protección contra el sol y el cáncer de piel.
Existen 5 elementos fundamentales para alcanzar la longevidad saludable. Número 1, manejo del estrés. Número 2, sueño de buena calidad. Número 3, hidratación y alimentación balanceadas. Número 4, ejercicio frecuente. Y número 5, no fumar.